Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra segunda charla, nuestro ciclo de charlas dirigido a nuestros empresarios de Acopi. Es un gusto saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien. Desde el programa de administración de empresas hemos venido trabajando de manera articulada con Acopi, con su subdirectora, con Alejandra Osorio, quien gentilmente nos ha estado apoyando para hacer ese canal de comunicación con ustedes e interactuar en estos espacios. El día de hoy tendremos la segunda charla orientada al marketing digital. Para ello tendremos un invitado que es el director de la tecnología en gestión de mercadeo, el profesor Ferney Boanerges, a quien quiero agradecer su colaboración para compartir con todos ustedes esta temática el día de hoy. Entonces, en este momento, pues vamos a dar inicio a lo que corresponde a nuestra charla de marketing digital. Buenas tardes, profesor Ferney. Bienvenido a este en vivo. Adelante. Bueno, profesora Miriam, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por el espacio que es interesante para todos nosotros. También muchas gracias a las personas que en este momento nos están acompañando en este en vivo que desarrollamos el día de hoy, tocando un tema que es de la mayor relevancia en este momento y que todas las personas pues y todas las empresas tenemos presentes. Correcto. Mi nombre es Boanerges Ferney Córdoba, magíster en gerencia estratégica de mercadeo y, como lo mencionaba la profesora Miriam, director de la tecnología en gestión de mercadeo de Uniminuto C Bogotá. Vamos a hablar el día de hoy de qué es el marketing digital. Para ello, pues hay una pequeña ayuda ahí audiovisual que iremos desarrollando y que les iré presentando pues para generar este dinamismo y respondiendo pues las preguntas o inquietudes que se lleguen a tener. Para iniciar pues traigo acá Te unas voy a cifras. interrumpir ahí un segundito. Entonces, para la dinámica de este en vivo, vamos a tener habilitado el chat, donde ustedes podrán presentar las preguntas o las participaciones a lo largo de la sesión, las cuales estaremos trasladando a nuestro panelista y daremos respuesta. Muchas gracias, profesor Ferney. Adelante. No, señora profesora Miriam, muchísimas gracias. Bueno, entonces, para iniciar, traigo acá a colación unas cifras que son bastante importantes, que son muy relevantes y que están actualizadas. Esto hace parte de HubSpot. HubSuite, que como lo ven allí, es una de las plataformas o es una de las empresas a nivel mundial más importantes en el tema de datos de índole digital. Esta HubSuite es una consultoría canadiense, la cual a nivel mundial recopila datos referentes a todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Allí pueden ustedes encontrar pues información a nivel mundial, como les decía, y de países, ¿no? Está alrededor de 200 países esta información. Comienzo con una primera infografía allí y es presentado a enero de este año, o sea, estamos hablando de menos de 6 meses, en donde aparece realmente cuál es la población que tiene nuestro país. Se habla de alrededor de 50 millones de habitantes. Según ellos se basan en cifras de cada una de los entes oficiales y de cual nos manifiestan que en Colombia hay más de 60.38 millones de dispositivos móviles, ¿cierto?, que se tiene en el mercado colombiano, lo cual quiere decir que estamos con un porcentaje del 119% en términos
más coloquiales, podemos decir que en Colombia todos los colombianos tenemos un celular y algunos llegan a tener dos, es decir, 1.2 celulares tenemos. Que de igual manera se habla que si bien existen unas brechas digitales como se mencionan por allí, el 69% de la población de Colombia, es decir, 35 millones de colombianos tenemos acceso a Internet. Y de igual manera, esos 35 millones de colombianos, que equivalen al 69% de la población, utilizamos o tenemos algún tipo de relacionamiento con redes sociales o un social media que más adelante vamos a ver más adelante. De igual manera, cifras del año, hay un comparativo que es bastante interesante y se los traigo a colación, y es un comparativo entre el año 2019 y el año 2020 en el mismo periodo de tiempo de enero, en el cual está allí presente cómo ha sido el aumento, ¿cierto? Tanto en la población, pero también en los tres elementos que anteriormente les mencionaba: el uso de dispositivos móviles, el acceso al Internet, que consideraría yo, pues las últimas cifras no han sido actualizadas, sí, está este corte que creería yo que han aumentado, y es que entre enero del 2019 y enero del 2020 ha aumentado en 2.3% la penetración en Internet. ¿Qué quiere decir ello? Que 1 millón de colombianos tienen acceso a Internet. No solamente entendido ese acceso a Internet desde un computador, sino a través también de algún tipo de dispositivo electrónico, entiéndase computador, teléfono celular, ¿cierto? Tablets o dispositivos de esa índole. Y que de igual forma, 3.5 millones de colombianos ya tienen acceso a esas redes sociales allí también establecidas. Pero eso no es todo, también vemos cómo es nuestro comportamiento. Creo que estas imágenes cambiarán ostensiblemente para los meses que llevamos de marzo, abril, mayo y junio, julio, y es que en promedio el uso de una persona en el Internet es de 9 horas con 10 minutos. ¿Sí? El uso de sus redes sociales, entendiendo también, ya vamos a ver las redes sociales que utilizamos, es de 3 horas con 45 minutos, y el uso en streaming de televisión es de 3 horas con 30 minutos. Es decir, que nosotros estamos alrededor de las 24 horas del día, ¿correcto? Estamos hablando que aproximadamente entre un 45% de nuestro día estamos vinculados o tenemos conexión con cualquier tipo de dispositivo o estamos en el Internet, ¿correcto? Y de igual manera, también vemos cómo empieza a hacer ese servicio. Empezamos a ver la conectividad que tenemos. Esto es resumida lo que les estaba mencionando. Son 35 millones de colombianos que tenemos acceso a Internet, el 69% de la población ha aumentado en el último año el 1%, y que tenemos alrededor de 9 horas de conexión a Internet, lo que es un tema bastante importante allí. ¿Correcto? De igual manera, es importante empezar a conocer cuáles son quizás los espacios más visitados. Entonces, de igual manera encontramos HotSuite empieza a analizar un software que se llama Similarweb, en el cual identifica cuáles son las páginas que más utilizan las personas y en qué tiempo. Dentro de ellas está Google, ¿sí? Este gigante tecnológico, que alrededor de 17 minutos con 43 segundos es lo que una persona en el día dura visitando Google, ¿correcto? De igual manera, el que le sigue en ese streaming
es YouTube, que tiene alrededor de 37 minutos. Entonces, es un número importante. En Facebook, que es una de las mayores, las redes sociales pioneras, estamos alrededor de 18 minutos. WhatsApp, 3 minutos. Pero nos damos cuenta allí que el comportamiento de las personas empieza a estar presente en cuanto es el tiempo que dura en cada una de estas plataformas. ¿Por qué empezamos a ver esto? Pues allí también nos indicará y veremos más adelante cuál va a ser nuestra estrategia digital o cuál es la estrategia digital que se debe tener. Entonces, allí hay una serie de elementos. ¿Listo? Y vemos también allí aparece un número bastante importante de cómo es esa división entre el streaming, YouTube y Netflix, ¿no? Y cómo están las redes sociales y cómo es todo el tema de conectividad o búsqueda masiva. Y dentro de las plataformas del social media, pues contemplado que acá, como pueden observar en esta imagen, todas estas son plataformas que son consideradas como de social media, redes sociales, las cuales son YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Twitter. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? ¿Cuál es el porcentaje de búsqueda que se tiene? ¿Y cuánto es el porcentaje de personas que están allí? Entonces, el 98% de personas que entran a Internet utilizan YouTube. ¿Por qué lo empezamos a ver? Porque ya más adelante, cuando hablemos de una estrategia digital, es bastante importante conocer cuáles son esas herramientas. Facebook sigue siendo una de las que mayor alcance tiene, el WhatsApp, que también hace parte de Facebook, ¿no? Entonces, para las personas que utilicen esta red social de Facebook, se darán cuenta que ya no es solamente Facebook, sino también está WhatsApp, también está Messenger, que hace parte de este pool importante de empresas a nivel mundial. Entonces, allí vemos cómo es ese comportamiento, datos que son importantes, datos que son actuales, todo esto hablando de enero del presente año. Claro, esto ostensiblemente crecerá en el transcurrir de los meses por la situación que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, esas redes también, cómo será el comportamiento y quizás en ese ranking, pues aumentará plataformas que hasta este momento no teníamos contempladas o que quizás las personas no conocían, pero dada esta situación de pandemia que atravesamos, pues empezarán a utilizarse de forma masiva. Es importante hablar también allí de un poco de teoría y empezar a hablar de cómo se define y qué es el marketing digital. Estamos hablando de que marketing digital o marketing online. Acá también hay que tener presente que la terminología que podamos empezar a utilizar es similar, pero hay que dar unos parámetros previamente. Entendido que es el conjunto de estrategias direccionadas a la comunicación y comercialización. Allí empezamos a ver nuestro primer punto a analizar del marketing digital. Ya a continuación vamos a ver cómo ha sido esa transición de un marketing tradicional a un marketing digital. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Generamos comunicación, pero también generamos una comercialización. Comercialización desde el punto de vista electrónico. ¿De qué? De productos y servicios. Antes de hablar de esos servicios dentro del marketing digital no era tan claro, solamente era una tangibilidad. Ya hoy en día eso ha cambiado de forma ostensible. ¿Listo? De igual manera, ¿sí? El marketing digital es una de las principales formas en que las empresas comuniquen con el público de una forma directa, personalizada y en el momento adecuado. ¿Qué quiere decir? Acá sabemos en qué momento debemos llegarle al cliente, a esa persona que realmente nosotros necesitamos que nos escuche.
porque a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, las empresas comunicaban, pero realmente no comunicaban de una forma directa, personalizada. Eso ha cambiado y el marketing digital ha hecho que eso sea la comunicación de forma directa que podamos tener. También acá hay otro concepto y es que el marketing digital está en el mundo, somos un mundo totalmente digital. De hecho, se habla que hoy somos o se ha utilizado un término que para algunas personas pues no puede llegar a ser tan bien utilizado, para otros sí, y es que somos unos homus tecnológicos. ¿Qué quiere decir ello? Que al inicio se hablaba de que fuéramos unos Homo sapiens, ya hoy en día somos unos Homus tecnológicos, el cual estamos conectados a una tecnología de forma constante. Entonces, ya la tecnología es una extensión de la persona dentro de su desarrollo y debe estar presente allí. Entonces, estamos dentro de este mundo digital, lo estamos viendo en este momento. Me están escuchando a través de una vía digital, llegando a un sinnúmero de personas, porque no es solamente el momento en vivo, también el momento de replicar la información es allí importante. Es un elemento también para compartir información, nos permite compartir esa información que nosotros tenemos en este momento. Realmente el mundo digital permite que todas las personas, sin excepción, como nos damos cuenta de esos 39 millones de colombianos que tienen acceso a Internet, que tenemos acceso a Internet, podamos tener a nuestro alcance la información que nosotros deseemos. Y allí es el gran potencial que tiene nuestro marketing digital y cómo lo podemos empezar a utilizar para las empresas. Y otro elemento que realmente es relevante son las métricas reales de cada una de las estrategias que podamos tener allí. Cosa diferente pasaba con el marketing tradicional, en el cual nuestras métricas eran un poco más recortadas, si se quiere decir así. Hoy en día con el marketing digital, pues tenemos métricas en tiempos reales, ¿correcto? Estamos mirando cómo es esa fluctuación, quién nos ve en este momento, qué comportamientos tiene, qué tan asequible es, qué eficacia realmente tiene esa conexión que nosotros tenemos en este momento. Entonces empieza a ser un tema bastante importante allí. Las métricas, a diferencia de ese marketing que teníamos anteriormente, era retrasado, tocaba tomarse un tiempo. Hoy en día son métricas reales y en tiempo real. No tenemos que esperar. Pero de igual manera, esto del marketing digital no llegó de un momento para otro, no ha sido un accidente, esto ha sido una evolución, que hemos pasado de un marketing tradicional, ¿cierto?, a un marketing ¿qué? Digital. Se ha hablado, los autores mencionan que estamos abordando en este momento un marketing 4.0. Así como quizás han escuchado de los diferentes sociedades, entonces la sociedad en la que estamos, las revoluciones, entonces estamos también en la revolución 4.0. El marketing no ha sido ajeno a esos parámetros e indicar en qué tipo de marketing vamos. Inicialmente, pues se hablaba de un marketing centrado en el producto. Las empresas realmente su único componente era producir, vender productos, ¿cierto? Con unas necesidades físicas, generar valor, utilizar los medios tradicionales y era unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me centraba, yo productor, utilizaba mi producto, lo fabricaba, salía
lo vendía para suplir necesidades físicas a un precio establecido, teniendo presente si ya era con base en un costo o con base en algún tipo de precio previamente establecido o regulado por el gobierno o por un sector económico, y desarrollábamos o utilizábamos unos medios tradicionales. Pero eso ha ido cambiando a través del tiempo. Ya no es el marketing centrado en el consumidor, en el producto, ya es un marketing, pasa a ser un marketing centrado en el consumidor, que en ese marketing 2.0 ya no era solamente vender productos, sino se hablaban de satisfacer y retener a los consumidores. Yo necesito que esas personas estén acá, que me sean, que satisfagan, que yo pueda retener a mi cliente. De igual manera, el consumidor ya es una persona y nos damos cuenta, el consumidor es más inteligente en el sentido de que ya no compro solamente buscando una necesidad física, sino realmente compro por algún tipo de apego, de acercamiento. ¿Por qué? Porque también me genera valor, ese producto me genera valor, que ya no solamente hablamos a través de medios tradicionales, sino también empezamos a hablar de unos medios interactivos. Entonces ya no solamente pasamos de esos medios masivos tradicionales, sino ya unos medios interactivos que son los que tenemos hoy en día. Y que de igual forma hay una comunicación bidireccional, no es solamente el productor, sino el consumidor también empieza a desarrollar esos conceptos. De ahí viene un concepto que ha sido muy importante y se llama el pro-consumer, y el pro-consumer es la persona, es el consumidor que también empieza a ser parte de esa producción, es el que también nos empieza a decir qué es lo que necesitamos hoy en día. No producimos solamente con lo que espera la empresa que supla esa necesidad, sino realmente que buscan las personas. Ya más adelante vamos a un marketing 3.0. Estamos hablando de inicios de este siglo, entonces año 2003, 2004, ¿cierto? En donde realmente se reconoce el marketing centrado en los valores, en las personas, ¿cierto? Yo no solamente no es el producto, no es el consumidor, sino realmente con un tema de valor, de sensibilización, un tema de amor hacia ese mercado, realmente es importante. Ya no es solamente ya satisfacer las necesidades, sino crear un mejor mundo. Entonces, un mundo donde vivamos todos, estamos en un gran en una gran aldea global, como se mencionaba en ese momento. Entonces hay que ser allí, crear ese mejor mundo. Ser humano integral, con mente, corazón y espíritu, realmente existe ese acercamiento. Produzco, pero también con un componente y con un sentido ambiental bastante fuerte, ¿sí? Entonces, hago productos que sean amigables con el medio ambiente, hago productos que su emisión, su huella de carbono sea cero, que realmente el impacto que me genere ese producto cuando cumpla su ciclo de vida genere el menor impacto posible que a la humanidad, al medio ambiente. Entonces hay esa connotación porque ya vamos desde un marketing centrado en valores. Ya hablamos de unos medios interactivos, entonces ya aparece el celular, el componente digital más fuerte. Ya hablamos de una multidireccionalidad, porque ya no es solamente comprador, consumidor, sino la sociedad, terceros que empiezan a influir en ese relacionamiento y en esa comunicación. Y ya en nuestro marketing 4.0, en el que estamos actualmente, empezamos a ver una serie de elementos que están muy marcados y que realmente son nuestro componente importante. Que hablamos de un marketing con un propósito que social. Ya el tema de solamente vender un producto no es lo importante.
realmente hablamos con un compromiso social y lo que estamos hablando en este momento. Si yo genero ese marketing, antes era solamente pensaba en el producto, no, yo ahorita también estoy pensando cómo socialmente mi empresa es responsable, cómo apoyo a eso, ¿correcto? Entonces, la misma forma de hacer publicidad ya no es, ya ha cambiado esa connotación de grandes campañas que me generan una contaminación, un impacto social, visual, no, ya eso ha cambiado, ¿correcto? Entonces, eso ha hecho que ese marketing tenga un compromiso más social. Al ser un compromiso más social, tenemos colaboración de marca y sociedad para el mejor mundo, construimos sociedad, somos más humanos, ¿sí? Hablamos de una humanización de la marca, entonces cada una de estas marcas nos acercan, ya no es simplemente allá una marca, un logo, un eslogan, no, ya hablamos de que esa marca es más humana, nos acerca más y varios de los servicios diferentes empresas han optado porque su marca se vuelva más humana, que le llegue más a la persona desde el tema social, desde el tema de valores, desde el tema comportamental. ¿Sí? Ya hablamos, y acá empieza a ser un elemento, ya el valor pagamos, porque pues hablamos como sociedad de consumo que somos, ya se paga por el valor de las necesidades emocionales. Yo no pago solamente porque exista y el valor lo establezco no es solamente por esa necesidad que tengo, sino esas emociones que me da, ¿sí? El sentir que estoy realmente disfrutando ese producto, por tal razón puedo generar un precio quizás no basado en costos, no basado en todo el proceso que desarrollé, en toda esa distribución, sino porque realmente me está brindando una emoción, ¿correcto? Y todo esto lo vemos reflejado a través de un Big Data. Ya hablamos de una hiperconectividad, una omnicanalidad y una estrategia 360. Acá lo vemos en cada momento. Ya el tema de solamente cómo se comunican, no, estamos viendo una película, estamos siendo bombardeados también por esa comunicación. Cuando abrimos una aplicación, dependiendo de la aplicación que utilicemos, nos están generando información, cuando prendemos el televisor, cuando abrimos nuestro correo, cuando incluso entramos a un portal de noticias, ahí esa omnicanalidad que se presenta y esa estrategia 360 a qué hace referencia, y es que yo utilizo todos estos mecanismos desde los medios tradicionales, desde utilizar un volanteo hasta una fanpage para desarrollar eso. Y la omnidireccionalidad, es decir, todos somos actores, ya no es solamente productor-consumidor, sino es la sociedad, es el gobierno, son las empresas, son nuestros amigos, familiares. O sea, entre todos se genera esta comunicación que empieza a ser un tema bastante importante allí para tenerlo presente. Pero esa conexión digital, esa omnidirección y esa hiperconectividad, ¿de dónde viene? De, primero, las redes sociales. Ya vamos a ver esas redes sociales, cuáles son, para qué existen. Solamente voy a mencionar 4 básicas, ¿cierto? Que quizás son las que más reconocemos en este momento, pero hablando a nivel mundial, existen más de 200 redes sociales, que quizás puede decirse que hay una sobreoferta en red social, pero también miremos ese mercado para quién va. Entonces, en las redes sociales hay relaciones e intereses, eso está claro. El social media es ese marketing de contenidos y las plataformas sociales que tenemos allí. Entonces, como les hablaba anteriormente, va de la mano de la web 2.0 y es ese tema social con realmente
la conectividad que yo empiezo a desarrollar, que ya lo vamos a ver cómo se utiliza, cómo se menciona allí ese relacionamiento que podamos llegar a tener desde la sociedad, desde las redes sociales y ese social media. Acá hay un tema bastante importante y es los contenidos. En todo momento estamos creando contenidos. Yo en este momento estoy generando este contenido, que lo podamos publicar, colgar en una plataforma como YouTube, como Vimeo. Estoy generando contenidos. ¿A través de qué? De plataformas. Es decir, estoy creando esa sociedad, ese social media, esa sociedad de los medios, esa comunicación que yo voy a empezar a tener, para que lo tengamos presente. ¿Por qué los menciono? Para ver las estrategias que vamos a ver más adelante. ¿Y para qué o por qué el marketing digital? Acá hay algunas razones. ¿Por qué? Porque genera reconocimiento y reputación de marca. Sabemos que cada marca se consolida en el mercado, genera ese reconocimiento, esa reputación que tiene, dónde la consigue o dónde se puede potencializar esa marca a través de un mensaje o cómo se puede generar ese reconocimiento. Hay marcas que se han posicionado a través de este marketing digital y entendido no solamente como marca, allí el concepto de lo que les hablaba, de ese isotipo, de ese eslogan, de esa figura icónica, no, también desde la persona, ¿sí? Entonces ya nos damos cuenta que los influenciadores se nos convierten en esa marca, generan reputación. De hecho, muchísimas de nuestras empresas o gran porcentaje de las que veíamos anteriormente se consolidaron a través del mundo digital. Desarrollar lealtad de clientes actuales. Sabemos y lo vivimos en el área de mercadeo que la lealtad no existe para los clientes. Los clientes no nos son leales en la medida que nosotros pensábamos que eran leales antiguamente. El cliente hoy busca nuevas experiencias, nuevos conceptos. ¿Qué me da más? ¿Quién me da más? Estamos todos los días en una constante subasta. ¿Quién ofrece más? El cliente todos los días está esperando más contenidos, más información, que me brinden elementos allí importantes. No seguimos viendo lo mismo. Por eso, todas estas plataformas digitales, ustedes se han dado cuenta que empiezan a actualizarse de una forma periódica, sacan nuevas herramientas, están desarrollándose constantemente. ¿Por qué? Porque el cliente está buscando más. Estamos en un periodo de generar más expectativas que a veces realmente las empresas empiezan a desaparecer cuando realmente los clientes no ven que esa empresa les está dando más. Captar clientes potenciales. Realmente el mercado está allí, pero va muy de la mano con el punto anterior y es realmente cómo capto esos clientes que en la actualidad tengo allí potenciales a futuro, cómo los traigo en un momento determinado, ¿correcto? Cómo los seduzco en el buen sentido de la palabra, como se habla en mercadeo, esa seducción que yo puedo empezar a utilizar. ¿Para qué está? ¿Por qué el marketing digital? Porque el marketing digital mejora el servicio al cliente. Entonces, si algo queremos detectar qué están diciendo de nosotros, qué piensa la gente de nuestra marca, de nuestro producto, escuchen a sus clientes a través de las diferentes redes sociales que se generan. Ellos son los que realmente están midiendo, y como lo mencionaba anteriormente en esa definición de qué era el marketing digital, es uno de los aspectos más importantes hoy en día. En tiempo real nos están midiendo los clientes. ¿Qué grado de eficiencia tenemos?
¿sí? Todos los días nos están condecorando o nos están subiendo el pulgar o nos lo están bajando. Allí eso está claro. ¿Por qué por qué el marketing digital? Porque aumenta nuestras ventas. Acabamos de ver en nuestro país los fenómenos que suceden. Si bien Colombia hasta hace unos 3 años empezó a unirse a ese fenómeno del Black Friday, ¿sí? O del ciberlunes, como se conoce o se conoció inicialmente en los Estados Unidos, pues ya nosotros hablamos de un ciberlunes, cosa que hace 5 años pues era impensado acá, ¿correcto? Nos damos cuenta en menos de 2 meses hemos tenido días sin IVA, los cuales han generado que se aumenten las ventas y gran parte de ese aumento de ventas es desde el punto de vista digital. Entonces es un tema bastante importante allí. Optimizar costos. Entonces ya no necesitamos un espacio físico para vender, ya no necesitamos un espacio físico necesariamente para estar llamando a nuestros clientes, ya a través de una buena estrategia como las que les voy a presentar ahorita, podemos optimizar esos costos, podemos ser más eficientes, no necesitamos quizás esa infraestructura que antes se necesitaba para toda una logística, no, eso nos ha hecho optimizar esos costos, costos de toda índole, costos administrativos, costos operativos, costos de producción, de la comercialización que antes se tenía. Entonces empieza a ser allí. Competir contra grandes empresas, ya hoy eso es posible, ya doy un ejemplo muy puntual y lo hemos vivido en este último año. Quizás para las personas que me están escuchando han visto a una persona muy humilde y a sus 2 hijos que se convirtieron en youtuber, el caso de esta señora Fabiola, que con el apoyo de una empresa empieza a comercializar sus productos, productos de la sabana, que se vuelve famosa, que a estos niños que quizás no les llegaba la luz hace 6 meses, 8 meses, hoy en día tienen paneles solares, tienen unas condiciones totalmente diferentes y todo parte porque el tema digital se los brindó. Y hoy en día estas empresas, esta señora comercializa sus productos al mismo nivel de empresas que están acá en Bogotá y que pueden tener un músculo financiero bastante grande. Claro, bien está en decir que quizás no en las cantidades que lo producen las grandes empresas, pero sí con ese elemento de que realmente lo están comercializando y las empresas, esta empresa, pequeña empresa de la señora Fabiola y de sus hijos, lo están haciendo. Incrementar el tráfico, como se dice por allí, que hablen, cómo están hablando, como les mencionaba ahorita en las primeras infografías, que una persona dure 37 minutos conectado, bien sea escuchando, mirando una página, una plataforma como YouTube, es porque allí también está ese tráfico, allí es el nuevo entorno que empezamos a tener presente. Entonces, ese es el elemento allí importante. Y de igual manera, ¿por qué el marketing digital? Porque mejora nuestro posicionamiento, el posicionamiento que tenemos frente a las competencias, cómo nos ven la competencia, cómo nos ven nuestros clientes, cómo estamos en la mente del consumidor, cómo nos rankea Google. Entonces, cuando colocamos nuestra empresa, nos rankea, nos tenemos que hacer rankear a través de unos pagos o ese posicionamiento en la mente cómo está teniendo allí, porque lo primero que desarrollemos en la búsqueda, que es Google, de hecho, por allí hay también una información y las personas, la primera página que abren en el día es Google, la última que cierran es Google. Entonces, cómo está posicionado allí y cómo lo empezamos a manejar. Entonces,
acá, ¿cómo lo empezamos a ver? ¿Cómo empezamos a utilizar ese marketing digital? Primero reconociendo quizás el detonante de este marketing digital y fueron las redes sociales. Redes sociales que ustedes estaban viendo allí, sus iconos. Entonces, quizás vemos las más grandes, las más pequeñas, las que todos los días utilizamos, las que no utilizamos tanto, las que ahora estamos reconociendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar de la más conocida, la que nos cambió la connotación de entender cómo es una red social? Facebook, pero también la que hoy en día está creciendo y que gracias a esta tenemos esta conectividad como lo es Teams, porque se está convirtiendo en otra red social con una connotación diferente que ya les voy a mencionar de qué se trata, pero es así importante hablar que es el Yammer. Antes, antes hablar de que cada empresa tenía una red social, pues eso no se concebía. Ya hoy en día tenemos en nuestras empresas, lo hablo por la universidad, tiene su Yammer, el cual es la red social interna, que estamos actualizados, tenemos noticias, sabemos qué hace la universidad más grande del país en términos de estudiantes, en términos de presencia, es un tema importante. Y bueno, las otras que iremos conociendo y reconociendo de forma más amplia y puntual. La primera de ellas, y traigo a colación, esta es el Twitter, el pajarito, y ahí ustedes están viendo una caricatura. Las redes sociales siempre han existido. Esto no es nuevo, ¿cierto? Existe, pero se ha digitalizado. ¿De qué manera? De la manera que quizás las personas recordarán cuando uno pasaba un papelito de un compañero al otro, entonces yo hago un tweet, ¿sí? Hago mi tweet, pasaba ya la nota de algo que necesitaba, algo pequeño, no era una gran carta, se la pasaba a alguien, esa persona tenía su tiempo, miraba, retuiteaba, es decir, se la pasaba al segundo. Quizás los que vivimos quizás están evocando su infancia, su época del colegio, entonces donde pasábamos el papelito, todo el mundo lo pasó, pues ese era el impacto, que todo el mundo sabía que al finalizar la clase, todo el mundo sabía qué estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque a partir de un tweet que generó el primero de la fila, tuvo ese impacto en todo el salón. El tiempo, el retweet, quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, y pues llegaba ese momento en el que se rompía esa comunicación. Es un tema allí importante dentro de esas redes sociales que nosotros tenemos y que les estoy presentando. La red social siempre existía. Nuestro Twitter de hace 20 años, como se habla hoy en todos estos memes, que si usted se identifica con este aparato tecnológico, está en riesgo. Yo creo que si hablamos hace 20 años, la mayor parte de la generación pudo haber estado en el colegio o incluso nos tocó en la universidad este concepto. Entonces, allí está. Las redes sociales existen. Se perdió el audio de nuestro panelista, profesor Perney. Sí, señora. Ya te escuchamos. Gracias. Quisiera aprovechar esta pausa, discúlpame, quisiera aprovechar esta pausa para invitar a nuestros participantes, a nuestros asistentes de este en vivo. Si tienen alguna pregunta, pueden empezar a generarla a través del chat. Vamos a encontrar también unas pildoritas, unas cápsulas que nos está aportando una de nuestras moderadoras, la profesora Lady Pinilla, que también será de interés para ustedes. Adelante, profesor Ferney. Bueno, muchas gracias, profesora Miriam. Entonces, como les comentaba, vamos a ver acá 4 redes sociales importantes y cómo se puede manejar.
La primera de ellas es el Twitter, pajarito allí muy famoso. Ese pajarito, ¿para qué nos sirve? Hay que empezar a tener presente cuál es su función, qué nos sirve, para qué nos sirve. Primero, el Twitter, empezando, es una plataforma donde yo escribo 140 caracteres. Esos 140 caracteres parten de que el telégrafo, ese telégrafo que utilizaron nuestros abuelos, en donde decía, escribían intermunicipalmente, allá de que la carta pequeña, porque como les cobraban por palabra, en donde decía, voy próxima semana a Bogotá, ¿cierto? Y no les cobraban por palabra. Entonces era limitado, lo mismo pasa acá en el Twitter, por eso viene, acá nos damos cuenta que esto evoluciona, en donde contamos un momento, lo utilizamos para qué, para las noticias, lo más relevante, ¿sí? Nos marca unas tendencias, entonces acá es importante cuál es la tendencia, qué está hablando la gente. Entonces se pone muy de moda en cierto momento. Acá les traigo tres. Ese hashtag es para decir, se nos convierte como en un contador. Entonces, volviendo a la caricatura que les presentaba anteriormente, era como vayan levantando quién apoya o quién no apoya esto. Entonces, para que no se nos quede como, sí, estoy comentando, no, levante la mano, siga levantando la mano. Para eso es ese hashtag que tenemos ahí. ¿Listo? Hashtag contraseña que tuve. Y ahí se forman las discusiones. Y tendencia número 1, tendencia 2, 3. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, la gente de qué está hablando, escuche de qué está hablando. Acá es para ver, ¿cierto? Acá empezamos a ver cuáles son esas historias que cuentan, para qué lo hacemos, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto importante? ¿Quién la tiene? El que genera movimiento, el que genera noticias, las personas que generan noticias. ¿Qué tantas noticias genero yo? Y a partir de ese desarrollo de Twitter, se empieza a hablar realmente de si yo estoy generando impactos o estoy haciendo qué, ruido. En el marketing digital se está hablando, ¿usted qué está haciendo? ¿Ruido o está generando impactos? Y ahí les traigo dos ejemplos, ¿cierto? Entonces, de dos personajes, ahí está en donde me dice cada una que tiene, en donde claramente les muestro con ejemplos. Esta actriz, ¿sí? Empieza a hablar de un tweet, genera un tweet, ¿correcto? Y dice, hola mundo, hoy es un día hermoso, estoy muy feliz y me dieron ganas de seguir a 5 nuevos. ¿Quién será? ¿Quién será? Es decir, veamos cuántos seguidores tiene, ¿cierto? Esta persona en México. Estamos hablando de 5.437.000 personas en su momento. Estamos hablando de que si espacialmente es reunir media Bogotá siguiendo a esta actriz, imagínense media Bogotá a ustedes escuchándolos y vea, esta persona sigue solamente 420 personas. O sea, esos 5 que quieren ser parte de los que va a seguir, pues están ahí expectantes. ¿Estoy haciendo qué? Estoy haciendo impactos. Pero el otro caso, y pues este Fernández, ¿qué hace? ¿Está haciendo impacto o está haciendo, sí, puro ruido que genera? A nada de llegar a Chihuahua, qué bonito es Chihuahua, ánimo, no conozco México, no tengo nada en contra del señor, ni mucho menos pues de la ciudad de Chihuahua, pero realmente qué impacto está teniendo esto, ¿sí? Gracias por ayer, Pachuca, gran noche, pero ¿qué hizo? Si yo no sé de qué está hablando, puedo decir, bueno, puedo seguir a Alejandro Fernández, pero ¿qué hizo en Pachuca? Con todo el ánimo, ¿estoy haciendo qué? ¿Realmente cuál es el objetivo? Si el objetivo que estoy teniendo en mi red social la estoy cumpliendo. ¿Estoy haciendo ruido
o no lo estoy haciendo allí realmente. Entonces, Twitter, ¿para qué lo utilizamos? Comunicamos. Primero, ¿para qué estamos comunicando y de qué forma vamos a comunicar? Lo que les estaba diciendo, miren las redes sociales, realmente qué estoy haciendo allí, qué está haciendo, para qué me sirve. Hay otra que las traigo a colación porque es muy interesante, ha empezado a tener un impacto muy fuerte y es Pinterest, ¿sí? Pinterest, como aparece allí, es una herramienta que permite compartir contenido visual, fotos, videos, ¿cierto? ¿Y qué hago yo? Entonces, esto ha ido mutando y antes pues ya no necesito un álbum de fotos. Yo subo mis fotos a Pinterest. Ya no hay que tenerla allí. Ya no necesito un catálogo directamente. Ya para ofertar mis productos los publico en Pinterest, me dan allí un clic seguir y estoy obteniendo, veo quién me sigue. De igual manera, ¿sí? Empiezo a mirar las personas que están en Pinterest, qué gustos tienen. Entonces, en ese estudio de empezar a ver, en ese social media que les comentaba anteriormente, cómo se empieza a mover, ¿cierto? Esas redes sociales, esos contenidos, acá estoy generando contenido, porque estoy generando fotos, pines, y estoy mirando quién me empieza a seguir. Entonces, estamos cambiando catálogos, acá hay una forma de hacer catálogos, claro, también a quién queremos llevar, no sobrecargarlos, porque pues hay que tener también una parte básica que se llama la netiqueta, es esa buena postura y buena acción que yo tengo que tener en la parte digital, entonces que no se vea tan cargado, que lo empiece a desarrollar, pero también con un contenido. No lo cargo, pero tampoco creo un Pinterest, pues para no tener información o quizás una imagen, pero no me identifico con nada más. ¿Para qué no? Si, ¿debo integrar a Pinterest a mi empresa? Depende. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio que promovamos? ¿Sí? Si yo me dedico a un tema de decoración, si yo hago confección, claro que sí tengo que estar en Pinterest. ¿Por qué? Porque estoy mostrando todo mi trabajo. Entonces, la persona que termina de hacer una adecuación en un apartamento, toma foto, lo sube, empieza a circular un pequeño video de cómo era el antes, cómo era el después, empieza a ser un tema allí importante. De igual forma, todo esto lo podemos desarrollar con un dispositivo móvil básico, ¿sí? Entonces también es como lo integro. Se tiene se cuenta, y la ventaja acá, y por eso la gente todos los días está buscando más, porque todos los días el material fotográfico, entre más atractivo, más real sea, más natural se vea el modelo, se vea el espacio, muchísimo mejor. Va a generar mayor impacto, va a generar una mayor atracción. No necesitamos quizás esas imágenes que antes eran quizás con un componente tan artístico, no, eso ya hoy en día la gente sabe, ¿cierto? Cómo lo puede empezar a integrar allí propiamente, ¿no? Entonces, es importante. Acá les doy otros ejemplos de Pinterest, cuáles pueden llegar a ser, ¿correcto? Entonces, empiezo a tener decoración, música, una banda, seguir a las personas que les parecen interesantes, allí les doy ejemplos puntuales, ¿no? Una decoración, ¿sí? Empieza a ser el tema importante, eh, unos espacios, pero lo que nos damos cuenta es que la red social, ¿para quién empieza a servir? Twitter comunica, posiciona, sé de qué está hablando las personas. Pinterest me sirve para qué, para comunicar, para promocionar, para que la gente vea qué hago, ¿sí?
No, acá no es para entrar a discusión, ni es en debate, ni no. Acá es para que la gente me vea qué hago, cómo me reconoce y si la gente va tomando mis pines, ¿cómo se llama? Es decir, va tomando mis fotos, ¿cierto? Me empieza a dar esa recordación ahí. Es decir, algo estoy haciendo bien y algo le está gustando a las personas que me están siguiendo, que me están viendo allí propiamente. Otro, y quizás el que más se nos quedó en la mente, en la retentiva de todos, fue el Facebook. Claro, estamos hablando que quizás fue ese gran boom que detonó las redes sociales como las conocemos. Por allí, cuando se crea el señor Mark Zuckerberg, eh, como su nombre lo decía, era para crear simplemente un tema de relación y que saber, lo comentaba en varias de sus charlas al inicio, lo que yo quería era conocer cómo estaba o qué era la vida de mis amigos, de esas personas que debido a que por cosas de la vida no seguí viendo en la universidad y quiero seguirlos teniendo cerca, quiero saber qué hace, quiero saber dónde está, pero realmente tuvo un auge tan grande que como se dan cuenta, aún lo tiene. El 95% de las personas entran a consultar su Facebook, tienen Facebook, ¿no? Obviamente desde el contexto o de occidental, ¿no? No estamos hablando de Asia, pues porque no, no qué, no, allí no hay Facebook, allí es el WeChat, que es otro concepto, otra red social. La competencia de Facebook se llama WeChat y está en la China, en la India, ¿cierto? Pero se crea Facebook, que creía era un perfil donde está la página del usuario, entonces donde yo empiezo a colocar mi perfil, donde yo empiezo a generar mis amigos, agregar mis amigos, ¿sí? Personas que me envían o yo les envío solicitud. ¿Por qué? Porque a comparación de las otras dos redes sociales que les mencionaba anteriormente, pues tengo algún tipo de afinidad, conozco, compartí, tenemos los mismos gustos, ¿sí? Empezamos a generar y quizás por eso se empezó a generar ese detonante que es que el Facebook era quizás la gran red social que todos esperamos y que todos íbamos a empezar a utilizar. También se crean grupos que son las comunidades informales sobre un determinado tema. Yo puedo abrir un grupo que igual en su momento fue el primer mecanismo que se dio cuenta Facebook y empezaron a utilizar las empresas para conformar eh, grupos de personas y comunicar a las empresas. Entonces, el grupo de la empresa, no voy a utilizar nombres porque pues no haya lugar, pero quizás empresas reconocidas o exfuncionarios o que la empresa quería tener ya un círculo más pequeño de amigos, entonces empiezan a hacerse allí. ¿Listo? Entonces aparecen estos grupos, que es un tema importante. Pero ¿qué sucede? Entonces, recomendación, el Facebook surge y es un tema bastante clave allí. El Facebook surge para las personas, el usuario, ¿sí? Realmente acá estamos viendo hasta qué punto era un tema personal, ¿sí? Y todas las personas entraron construyendo su perfil en Facebook, en donde colocaban los datos que consideraban, quizás unos más o menos abiertos para conocer, teniendo presente que al generar mayor cantidad de datos, información, pues tenía la posibilidad de integrar mayor cantidad de amigos, de conocidos o quizás personas que compartiesen eh, gustos similares. Pero pues eso ha empezado a cambiar, entonces ya es un tema que se empieza a desarrollar allí. Entonces, el perfil del usuario, cómo se puede integrar. Esa es una plataforma que su potencial está en los datos que tiene. Se habla que hoy en día que
el oro, ya el oro no es en lingotes, el oro es la información que tienen las empresas y que se denomina hoy en día que los datos es el oro en polvo que va a mandar el futuro. Entonces es un tema importante. Conceptos, pues que es un fanpage, es la página oficial de algo. Facebook la reconoce, igual que el Twitter la reconoce, y es después de un cierto número de personas, después de, claro, hacer todo un contenido, como lo que vemos allí, empieza a darse que es oficial. De hecho, usted si quiere puede empezar a decirle a Facebook, la empresa, esta cuenta de la empresa es la legal, yo la manejo, tengo personas encargadas de eso, quizás otras cuentas no son las verdaderas, por favor, deme la autorización para que se denomine como una página oficial. Entonces, para que lo tengamos presente, ya desde el punto de vista comercial, hablamos son de seguidores o fans, las que tienen ahí, que no son los mismos amigos, claramente. Entonces, yo no voy a ser fans de mi amigo, ni mucho menos, pues a menos de que tenga un tema de que mi amigo pues sea quizás un deportista de alto rendimiento, o bueno, no sé, puede ser así, pero no, el perfil es totalmente diferente. El muro o el feed de noticias que aparece allí. El timeline es la información más relevante del perfil, es lo que yo quiero que vean, ¿sí? Yo puedo empezar a configurar, a rotar, esa posibilidad la tiene Facebook, subo 10, 15 historias y lo que hago es empezar a activar qué historias, qué noticias quiero que salgan. De hecho, ya las últimas actualizaciones de Twitter están mencionando a qué horas quiere que salga el tweet, ¿no? Si ustedes ven el ejemplo, personas tuiteando a las 2, 3 de la mañana, pregúntense, ¿están despiertas o fue que dejaron programado a las 2 de la mañana ese tweet diciendo quién está por ahí y hagamos tendencia algo, hashtag, no quiero dormir, ejemplo? Entonces, ¿a qué horas es? Me gustan los live, ¿sí? Y el Facebook Apps son las publicaciones, es el sistema de publicación que yo empiezo a tener. ¿Y para qué lo empiezo a desarrollar? ¿Por qué? Porque Facebook también me empieza a generar una serie de estadísticas, de gráficas, como las que le estoy presentando acá, en donde esto es sacado totalmente de Facebook, en donde yo puedo ver en el mismo día, si observan allí, al observar 7 de octubre, 7 de octubre, 14, un periodo de tiempo de 20, 30 días, ¿sí? Tomando, de hecho, pues pueden contar las bolitas allí moraditas y aparecerá pues el registro diario, ¿cierto? Que ustedes pueden obtener y le muestran cuál es el número de visitas, cuántas publicaciones, que están hablando, el alcance de la semana, cuántas fueron las visitas que les realizaron a ustedes, por ejemplo, acá empiezan a darse, cuáles fueron los visitantes únicos, los que solamente entraron, en qué momento. Entonces empezamos a ver esto que se empieza a llamar tráfico. Entonces Facebook nos empieza a dar ese tráfico allí sobre cuáles son los ingresos de las personas, a qué momento entran, con qué frecuencia, cuál es el comportamiento que yo empiezo a tener. Si se dan cuenta, pues hay picos, como se denominan acá, hay unos valles, en donde posiblemente hay que ver cuál es el comportamiento que se tuvo ese día, mayor número de actividades, publicación de fotos, quizás fechas o actividades relacionadas con el producto. Entramos a ver las estadísticas pues no voy a decir directamente la empresa, pero por qué esta empresa, esta fanpage, estos 2 días tuvo un crecimiento tan bajo, prácticamente esos 2 días comportamiento fue nulo frente a lo que se maneja habitualmente o diariamente. Entonces allí empezamos a ver ese comportamiento que se tiene. Ya para ir acá analizando y finalizando, es importante que
hay unas herramientas, hay una evolución, pero realmente todo esto, ¿cómo lo interiorizo? A través de creando la estrategia de marketing digital. ¿Y cómo se crea esa estrategia de marketing digital? Pues teniendo claro algo acá que es muy puntual y son 9 elementos que les iré presentando allí. ¿Cómo se crea esa estrategia digital? Primero, el marketing digital lo va a retar a usted en su estructura, sus creencias y sus procesos. Es claro. Acá nos damos cuenta que con todas las situaciones que ocurren actualmente, es un tema disruptivo que me reta realmente a qué tan ágil soy, qué tan proactivo puedo llegar a ser frente a una situación. Entonces mi estructura también tiene que adapto estructura empresarial con esa estructura del marketing que voy a utilizar. También tengo que empezar a eliminar esas creencias, mitos, tabúes, estigmas que tengo sobre el tema. Entonces, primero que no va a ser lo mejor necesariamente porque no lo puede llegar a hacer. Entonces creo la página y todo el mundo va a entrar y me va a comprar. No. Ni que tampoco va a ser que lo hago por estar en la moda, estar en la onda. No, eso tengámoslo presente. Esto cambia totalmente, esto se integra, ¿sí?, a su empresa. Y con los procesos, realmente los procesos empiezan a cambiar de forma ostensible. Si yo prometo algo en lo digital, en mi empresa debo de cumplir, ¿sí? Entonces, que ese proceso debe ir alineado a lo digital, allí claramente definido, para tenerlo presente. De igual forma, yo utilizo más esta palabra, quizás a otras que han empezado a ahondar en este momento, y yo lo hago no y quizás no me gusta utilizarlo, lo hablo abiertamente de reinventarse, no. Uno hace una evolución y una reevolución, ¿sí? Todos los días estamos evolucionando y todos los días nos estamos reevolucionando, en el buen sentido de la palabra generamos revolución. ¿Por qué? Porque ya tenemos unos conocimientos, unas actitudes. Simplemente estamos evolucionando y mi empresa necesita evolucionar, no reinventarse, evoluciono. Porque reinventar sería volver a decir que lo que usted tenía, tiene que volverlo a hacer porque no le funcionó. No, lo que tiene que hacer es evolucionar. Y cómo hace esa revolución todos los días. Todos los días pregúntese por qué lo estoy haciendo, ¿cierto? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Correcto? Entonces debo empezar a generar esa discusión allí del ese primer elemento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Para tener esa evolución allí en esa estrategia. ¿Cómo lo tenemos? Hasta ahora estamos hablando de algo que hacemos cotidianamente. El por qué, el cómo y el qué. Básicamente, y es integrar el core business de mi empresa, es decir, ese core business hace referencia a cuál es ese corazón, qué es lo que me hace especial, realmente de dónde se obtienen mis ingresos, cómo es mi dinamismo, cómo es mi proceder, ¿cierto? Y cómo ese core business va a llegar o va a impactar de forma tal a la demanda que yo voy a generar los mejores productos y los mejores servicios allí. ¿Cómo integro esas dos cosas? ¿Sí? Que el core business y la demanda estén lo más cerca posible. Que hagamos esa unión y que de ahí salga el producto y el servicio adecuado. Entonces, es ese tema allí. ¿Cómo empiezo a alimentar, a alinear esos dos elementos allí? ¿Qué hago y cómo lo estoy desarrollando allí? Una vez dicho eso, tengo que establecerme unos ¿qué? Objetivos.
Objetivo a corto, mediano, largo plazo, que claramente eso se dinamiza según la empresa, lo dinamizamos a nuestras necesidades, lo establecemos según nuestras estructuras, lo orientamos según nuestros mercados. Claramente, hablar de periodos de tiempo hoy en día es un reto también, porque definir qué es el corto, cuál es su mediano y cuál es su largo plazo, en términos numéricos, es un reto bastante importante porque vivimos en esta sinergia total de cuánto es mi largo plazo, 1, 2 años, un mes, 6 meses, pero hay que establecerlo. ¿Qué quiero hacer? Y como les mencionaba y mostraba anteriormente, lo que veíamos en esas estadísticas de el Facebook Apps y esas analíticas que generamos, que las podemos sacar todos los días, ¿cierto? Pero eso hace que los objetivos tenemos que tenerlos bastante claro. ¿Con qué periodicidad vamos a analizar esos objetivos que tendremos allí? ¿No? Es claro establecer esos objetivos. Si no existen, no es concordante dentro de toda estrategia o toda actividad. Ya establezco mis objetivos. Cuarto elemento, debo conocer ¿qué? Al público, ¿cierto? Y hay un elemento, y a diferencia de lo que yo de lo que hablaba, que era el marketing tradicional, el 1.0, pues la ventaja que tenemos hoy en día, y hay que verla así, es que nuestro marketing digital es en tiempo real. Lo que estamos haciendo hoy lo podemos corregir hoy para que sea mejor mañana, ¿sí? Entonces, el público lo estamos escuchando a cada momento. Lo que les mencionaba, las redes, la plataforma, la página web que tengan, nos va a hacer escuchar a nuestro público objetivo, a cuál nos dirigimos, ¿no? De hecho, claro, antes se decía, no, es malo que la gente también empiece a hablar porque ¿qué tanto nos van a decir? ¿Qué van a hablar? No, hay que escuchar porque realmente hay que escuchar tanto lo bueno, lo no tan bueno y lo que hay que mejorar. No digamos que utilicemos palabras como malo, no, que no tan bueno, ¿cierto? Y vamos escuchando, pero en esa escucha también hay que entender qué es lo que está diciendo. Entonces hay que entender, no necesariamente porque todo el mundo me diga que lo estoy haciendo bien, pues me relajo, pero quiere decir que lo estoy haciendo bien, pero hay que seguir mejorando, seguir desarrollando algo más. También es importante el hecho de lo que les mencionaba, ensayar. Esto es de un tema constante. Esto, si bien hablaba anteriormente de unos objetivos, pues realmente hay que todos los días estar ensayando. Esto no tiene, le digo yo a mis estudiantes y lo comento en diferentes espacios, el mercadeo no tiene una varita mágica, el mercadeo digital no tiene una varita mágica donde realmente usted le dé ese toque y desarrolle lo que usted espera. No, esto es un dinamismo total. Lo vamos a ver ahorita con 3 ejemplos puntuales y esto todos los días está cambiando. Entonces, ni lo que les hablaba de los youtubers, de la señora Fabiola, que con sus hijos, no todos se van a convertir en youtuber, ni todos ni la misma estrategia le va a funcionar. No, hay que ensayar, hay que estar ensayando constantemente. De igual manera, ¿qué le quiero transmitir a la audiencia? Le quiero transmitir que
experiencias, ¿cierto? ¿Qué quiero generarle para transmitir experiencias? Y acá lo traigo a colación porque para mí ha sido uno de los casos de estudio más importantes que quizás el mercadeo ha tenido y hay que analizar más el tema de la empresa de bebidas de energizante Red Bull. Él sabe que lo que transmite es experiencia, sabe que realmente ¿qué? Su elemento importante es la experiencia que tiene que transmitirle a las personas. Lanzar un hombre desde la estratosfera que se convierta el hecho más visto en línea a través de las diferentes plataformas digitales que estamos hablando, que este deportista extremo dura cayendo alrededor de 10 minutos y todo el mundo expectante ahí. O sea, está transmitiendo muchísimas cosas. Entonces, ¿qué quiere transmitir? Y que se convierta en un hecho a nivel mundial y que todo lo que se despliega y el número de likes y solamente eso lo hace una empresa que tiene claro qué está haciendo, por qué lo está transmitiendo y qué quiere hacer. Está generando eso. Y pues ya vemos el emporio que es esta empresa de bebidas energizantes, ¿no? O transmito emociones que quiero generar, esas emociones, humanizar lo que hablábamos anteriormente, ser más humanos, ser unas personas que se acerquen más, ¿sí? O genero sensaciones, los contenidos, ese contenido que quiero que suceda allí propiamente dicho, ¿sí? Si yo conozco eso, planteo esos si planteo esos objetivos, si escucho a mi público, si sé qué transmitir a la audiencia, pues ya empiezo a definir la estrategia. ¿Qué quiero hacer? Quiero generar branding, es decir, generar marca. Perfecto. Entonces quiero es posicionar mi marca. Quiero generar comunidad, es decir, personas, es decir, que toda mi empresa gire en torno, o que todas las personas, perdón, giren en torno de mi empresa, igual de válido. Entonces, el ejemplo que les acabo de dar, para mí uno de los casos más importantes en los últimos años, Red Bull, generamos comunidad. O lo que yo quiero es generar ventas, dígame qué quiere hacer y ahí está. Son igual de válidas las tres. Hay que tener claro cómo lo vayan a pasar a hacer, definir esa estrategia allí claramente. Pero como esto no viene solo, hay que determinar cuáles van a ser los recursos, el dinero, esto conlleva una inversión en dinero, según lo que usted plantee, señor empresario, porque realmente cada estrategia conlleva un elemento, el dinero. Entonces, esto es un dinero, un staff, el personal que tenga, y lo menciono, esto no es de la persona que no esté haciendo nada y venga y me ayuda a manejar la página web, no, esto también es de una persona que conozca, se apropia del tema y se responsabilice, es claramente allí. Lo que les mencionaba, generar tráfico, eso tiene que hacerlo una persona. El tiempo se le debe dedicar a esto. Esto, vuelvo y les digo, no es de hoy para mañana, no es la varita mágica, eso hay que dedicarle el tiempo. Identificar qué plataformas digitales van a tener, la web, la que estamos utilizando, las redes, el CRM, Customer Relation Management, que también es sistemas que yo tengo, allí están, cuál es esa red, cuál es esa web que va a utilizar para empezarlo a tener allí presente. Y por último, así como yo soy administrador de empresas de profesión, nos tenemos que seguir a una serie de indicadores. ¿Qué es lo que quiero? Quiero fans, quiero clips, quiero tener followers. ¿Qué es lo que yo quiero tener? Realmente en esa estrategia. Dígame qué es lo que quiero tener. Si lo tengo claro, es un tema bastante importante.
esa estrategia. Y ya, perdón, un tema acá importante, y se los menciono, es que si no evolucionamos, pues el término suena un poco fuerte, pues desaparecemos. Allí vemos los que eran los reyes en su momento, Kodak, Blockbuster y Nokia. No evolucionaron, o quizás evolucionaron muy tarde, o pensaron que siempre iban a estar allí. Kodak duró más de 100 años en el mercado, y un día para otro aparece la cámara digital, toma fotos, y los celulares empiezan a tomar fotos y los puedo guardar. Ya la gente no necesariamente imprime las fotos, entonces se creó otro componente. Ya toda su infraestructura de tomar fotos, sacar rollos, sacar el papel, las máquinas desaparecen, pero llega el Instagram y tengo mis fotos allí. El celular, Blockbuster, monstruo en el tema de toda la comercialización de películas. Llegó otro monstruo que no sabemos hasta cuándo se va a quedar, porque también está cambiando. Llegó una competencia y se llama Netflix, pero si Netflix no se reinventa, entonces hace menos de un año ya llegó Amazon Prime. Entonces empezamos a desarrollar, a mirar cómo se inventa todos los días. Las personas que tengan Netflix saben que todos los días generan contenidos, porque las personas buscan todos los días qué más me da Netflix, o si no, llegará al punto en 3 años donde ya me vi todo Netflix, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? O Nokia, el celular más vendido de la historia, el Nokia 1100 pasó a ser una reliquia, ¿cierto? Quizás la mayoría tuvimos Nokia 1100, y ya pasamos al iPhone, que empieza a ser un tema allí importante, ¿correcto? Ya para ir cerrando, acá tengo unos elementos Profe para, Ferney, señora, profesora ¿cómo Lady. estás? Buenas Bien, sí, tardes a señora. todos. Tenemos Buenas una tardes. pregunta de uno de nuestros participantes. Sí, Nos dice, señora. ¿el marketing digital aplica para todo tipo de empresas? ¿Para cuáles empresas el marketing digital no es la mejor manera de comercializar sus productos? Ok, gracias, profesora Lady. Bueno, para la persona que nos está haciendo el cuestionamiento, muchísimas gracias por la asistencia, por el espacio que nos brinda. Toda empresa, como lo estaba mencionando, toda empresa puede desarrollar su marketing digital, ¿sí? Ese marketing digital, lo importante, lo puede desarrollar. Me puedo posicionar, un ejemplo puntual, y lo menciono allí, es para qué voy a utilizar el marketing digital. Ese es el primer elemento clave. ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? Realmente, ¿qué quiero hacer con ese marketing digital allí? ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Desde un ejemplo muy, muy importante, y les doy para la persona que esté allí escuchándome, hay algo que se llama la lechonería del gordo, muy conocida acá en la ciudad de Bogotá, sobre la Caracas con 24 Sur. Y la lechonería del gordo, en un momento en que, si se ubican en esa zona, las personas que de pronto estén por allí, y dándole un poco de respuesta a, a la persona que nos pregunta, es: la lechonería del gordo se dio cuenta que seguir compitiendo con toda esa competencia directa y tan fuerte que tenía en ese sector, pues era un tema bastante complicado. ¿Qué empezaron a hacer? Uno de los hijos del dueño empezó a ¿qué? A mostrar el producto de su padre. ¿En qué? En las diferentes plataformas, ¿cierto? Cogió pues inicialmente la plataforma que tenía a la mano, que era el Facebook. Empezó a mostrar todo, incluso cómo era el proceso, tomar fotos, hacer un portafolio, y lo subió allí. ¿Y qué hizo? Le creó su propia fanpage,
y cuando se daba cuenta, no solamente estaba recibiendo pedidos de Bogotá, sino pedidos de otras partes de Colombia, porque les parecía un producto interesante, ¿sí? Y pues ya tenía un posicionamiento allí. ¿Por qué? Porque no solamente era la persona que iba, compraba el producto, en este caso la lechona, sino que también le daba un me gusta, y ese me gusta hizo que esa fanpage subiera, que tuviera una recordación y que en este mercado, en este sector de los alimentos, nos damos cuenta que si nos relaciona a alguien, nos dice X restaurante es sirven buenos platos, tiene un menú excelente, o vaya y coma tal plato de la carta porque se lo recomiendo, allí usted lo puede hacer. ¿Y cómo lo hizo? No es por referido, sino por todos los vistos buenos que le daban. Entonces sí se puede hacer. Se puede hacer, allí le doy un ejemplo, una tienda coloquial, un shop lo puede hacer, ¿sí? Es también cómo lo desarrollemos, lo que está pasando en este momento, claro que sí, una tienda, un Fruver, lo empieza a tener. Hay algo muy importante que quizás es para otro tema que se llama el geomarketing y la georreferenciación. Entonces, para esa persona, entre a su Facebook y vaya quizás a la gran superficie, al supermercado más grande que le quede cerca a su casa, y verá que en 2 horas le estará saliendo información de esa gran superficie o de ese supermercado que estuvo. Entonces también lo tiene allí, que hace parte de la georreferenciación. ¿Correcto? Entonces sí se aplica, y la experiencia nos indica que para toda empresa se desarrolla dependiendo básicamente, y lo voy a mencionar, de cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar. Y acá ya para finalizar y quizás otra ronda de preguntas, lo coloco a colación porque es un tema bastante importante, ¿correcto? Y es el 20% de las búsquedas diarias en Google no existían el día de ayer. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted hoy buscó en Google no existía ayer, y lo que mañana vaya a buscar en Google no existen hoy, porque el mundo va en esa evolución, como les digo, y va cambiando. Entonces, eso empieza a ser el concepto. Hoy ustedes pueden colocar un tema y mañana ya no es topic, o el tema de mañana es topic, con base en lo que ganan noticias, un tema que es actual, y yo trato de hacerlo cada clase, cada espacio es ver la noticia actual. Al inicio de esta semana nadie conocía el municipio de donde sucedió esta tragedia, donde explotó este camión. Nadie lo buscaba en Google. Sucede la tragedia, vamos y miramos en los registros, aumentó en un número significativo la búsqueda del municipio y del departamento y cuál es la cultura. Y acá, what is the future? ¿Cuál es el futuro? Cada uno lo va a decidir. Entonces, téngalo ahí presente. ¿Cuál es ese futuro que va a aparecer? ¿Qué sucede? Porque cada uno defenderá o determinará cuál es la estrategia digital que va a utilizar. Es innegable, ya el marketing digital está. Acá les doy 4 redes sociales, con base también para la pregunta que nos hacían anteriormente. Esa persona entre a cualquiera de esas redes sociales y busque la empresa, su competencia o una empresa que esté en el ramo, y se va a encontrar con que esa empresa tiene presencia allí, pequeña o grande, pero ya tiene presencia allí. Entonces los dejo con esa pregunta acá para finalizar. ¿Y cuál es nuestra estrategia digital? Acá es un pequeño recorderis de que existe, cómo existe, y realmente espero que con esos 9 pasos que les comenté, pues generemos nuestra estrategia. La podemos empezar a hacer, simplemente tengamos claro qué queremos hacer y cómo lo queremos abordar.
¿Listo? Muchas gracias. No sé, profesora Lady, si quizás hay preguntas. Profesora Miriam, gracias por el espacio. Gracias, profe Ferney. Tenemos una última pregunta de nuestro participante Juan Rodríguez. Nos menciona que si una empresa como Boeing comercializa sus aviones en las redes sociales. Ok, vale, profesora Lady, muchas gracias. No, claramente Boeing utiliza las redes sociales pues como un elemento de estrategia de comunicación. Tres elementos puntuales, Juan, para tenerlo allí presente, y es, primer elemento, cuál es el costo que genera, cuál es el valor, perdón, que tiene un Boeing, ¿no? ¿Quiénes lo compran? Grandes estrellas del mundo de la farándula, del deporte, las empresas, ¿sí? Entonces, no es el medio para comercializar, pero sí es el medio para hacer presencia y para hacer recordación. Claro que sí, Boeing tiene su cuenta de Twitter, donde presenta, donde comenta, donde opina, donde se vuelve un referente de qué, del tema aeronáutico, pero no comercializa por allí sus Boeing y toda su línea, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente aquella persona que, vuelvo a decir, persona o empresa, no es dentro de las redes sociales, la finalidad que tenga es totalmente diferente, pero en las redes sociales hace presencia y su objetivo, vuelvo a mencionarlo, es hacer recordación, tener recordación de marca y hacer ese branding. Es decir, que ya existen, ¿cuántos son los Boeing que existen? Muchísimos, pero ya todos hablamos es de un Boeing con unas ciertas características. Entonces, Juan, hay que identificar cuál es la empresa y la empresa no lo desarrolla necesariamente allí esa comercialización. Hay que tener claro cuál es el cuál es el objetivo de ese marketing digital. Bueno, profesor Ferney, pues muchísimas gracias por este espacio que nos dice para este en vivo. Agradecer también la participación de los empresarios que se conectaron hoy, a cada uno de los asistentes. Agradecer también a Alejandra Osorio el espacio de interacción que nos da desde el programa de administración de empresas, desde la Universidad Minuto de Dios, desde la tecnología en gestión de mercadeo, quien nos acompañó hoy en este ciclo de charlas, que estamos generando algunos temas de interés para estos empresarios. Entonces, de verdad, un gusto que nos estén acompañando, al profesor Ferney, nuevamente ratificar el agradecimiento, a Alejandra y a cada uno de ustedes. Una excelente tarde. Quedamos atentos a cualquier otra inquietud que ustedes requieran a través de Alejandra. Estamos para apoyarlos. Una excelente noche a todos, un fuerte abrazo y que descansen. Muchas gracias.